Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. A continuación vamos a resolver operaciones con vectores, sí, sumas y multiplicaciones y restas de vectores. Entonces, así que agárrate que comenzamos. Primera pregunta me dice sumar los siguientes vectores e encontrar la solución analítica y gráfica, ¿sí? Dice analítica, pues es en forma de números prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos M, N y P, estos vectores? Sí, simplemente hay dos formas de sumarlos, ¿sí? En sus coordenadas rectangulares, tal como están aquí, X, Y, ¿sí? O si no, en función de sus vectores base, es decir, ponerlos con I y con J, ¿sí? En función de sus vectores unitarios y J, pero da casi lo mismo, así que lo vamos a poner de esta forma, ¿sí? Ponemos M, ¿sí? Más N, ¿sí? Y más P, y listo, así ponemos de esta forma y vamos a poner cada uno de estos valores en forma vertical. Nada más de esta forma ponemos menos 8, 7, que es el primer vector M, el vector n es menos 4,5 y el vector p pues es 18, menos 17. ¿Sí? Y ponemos una raya aquí y vamos a sumar x con x y y con y. ¿Sí? Sumar o restar según como me digan los signos. Entonces en este caso menos 8 menos 4 es menos 12 más 18 pues es 6. ¿Sí? Entonces esto ya está para x, ahora vamos para y. 7 más 5 es 12 y 12 menos 17 pues es menos 5. Y listo, pues esta es la suma de m más n y más p. Sí, y eso es el resultado, simplemente eso había que hacer. Ahora vamos a graficar. Entonces nosotros como vimos este resultado 6, menos 5, sí, esa es la suma. Por lo general entonces el vector me va a dar en esta parte de aquí, en el cuarto cuadrante, sí, porque es 6 unidades a la derecha y 5 unidades hacia abajo, sí, eso es lo que me dice aquí. Entonces vamos a poner primero el primer vector, sí, hay como sumar de dos formas, por el método del paralelogramo o si no por el método de cabeza y cola. En este caso es más conveniente hacer por el método de cabeza y cola siempre y cuando sean más de dos vectores. Entonces vamos a graficar el primer vector que es menos 8 unidades, ¿sí? Y a la izquierda y 7 unidades hacia arriba. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos aquí menos 8 unidades a la izquierda y 7 arriba, ¿sí? Y ahí está el vector m. Para graficar el vector n, contamos como si fuera aquí el origen, ¿sí? Entonces, tenemos que contar desde aquí, aquí tenemos menos 4 unidades, ¿sí? Y 5, aquí sería menos 4 unidades a la izquierda y 5 hacia arriba, ¿sí? Pero contando desde la cabeza de este vector m. Aquí pueden observar ustedes entonces que he recorrido 4 unidades a la izquierda, sí, y 5 unidades hacia arriba para dibujar el vector n, es decir, va a tener coordenadas de menos 12 y hasta 12 unidades, ¿sí? Entonces, menos 12 en x y 12 unidades arriba para la cabeza de este vector. Entonces, ahora para graficar este vector p, pues vamos a tomar desde aquí, desde el inicio, ¿sí? Y me dice pues 18 unidades, ¿sí? De aquí contamos 18 unidades y bajamos 17 unidades porque es menos 17. Entonces vamos a graficar eso. Ahora ustedes pueden observar que he recorrido 18 unidades hacia la derecha y 17 hasta acá abajo. Entonces este vector que está de color verde pues es el vector P, ¿sí? Y listo. Ahora que llegamos aquí a este último vector, ¿sí? Vamos a unir la cabeza última de este vector, ¿sí? El último vector que es P, vamos a unir con el origen, ¿sí? Entonces de esta forma aquí casi me va a coincidir, ¿sí? Pero vamos a unir el origen con este último vector con su cabeza, ¿sí? Con su saeta de la flechita y lo ponemos aquí. Entonces este vector de aquí que está de color azul, ¿sí? Ahí para que lo observe mejor. Entonces ese que está de color azul, pues este es el vector suma n más m más n, perdón, aquí más n y más p, ¿sí? Entonces ese es el resultado y aquí se puede ver mejor.
Entonces, para comprobar esta respuesta de aquí, nosotros vamos a darnos cuenta que el resultado en forma analítica me salió con 6 unidades en X y menos 5 unidades en Y. Entonces, vamos a contar de esta forma, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos 6 unidades, ¿no es cierto?, a la derecha y 5 unidades hacia abajo. Y vamos a contar 5, es 1, 2, 3, 4 y 5, pues nos damos cuenta que intersecan los dos. Si ustedes hacen en hoja de cuadros, pues les va a salir más exactamente. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice restar los siguientes vectores, encontrar la solución gráfica y analítica. En este caso pues es casi lo mismo, pero aquí cambia el signo nada más, que es resta. Sí, y para ello, ¿cómo restar vectores? Pues en este caso vamos a poner de esta forma. Aquí tenemos el vector X, dice que tenemos que restarlo, ¿sí? Menos Y y menos Z, ¿sí? Entonces vamos de igual forma a ponerlos de forma vertical, ¿sí? Los vectores que están en su función pues rectangular. Entonces ahora pues vamos a poner menos 9,8, que es el vector X, ¿sí? Entonces menos Y me dice, entonces ponemos menos y ponemos lo que vale Y, 7 menos 3, y sí, y menos Z pues también me dice que es esto de aquí, menos 10, menos 15, ¿sí? Ponemos menos porque es menos Z, ¿sí? Ahora vamos a tratar de eliminar estos signos menos, ¿sí? O de tratarlos de que entren aquí dentro de estos paréntesis. Entonces vamos a multiplicar por cada uno de estos signos que tienen estos números. Entonces vamos a poner acá de la siguiente forma. Entonces vamos, este de aquí como tiene signo más se mantiene, entonces dejamos menos 9,8. Y ahora aquí vamos, menos por más es menos, y aquí ponemos menos 7, y menos por menos es más, y sería más 3, y pues casi por lo general no se le pone el más 3. Entonces ponemos de esta forma ahora mismo, menos por menos es más, sería más 10, y aquí sería menos por menos, sería más 15. Sí, y entonces ahora simplemente sumamos y listo. Entonces vamos a vamos a sumar lo que son en X, y entonces tenemos menos 9, menos 17, menos 7, perdón, es menos 16, más 10 sería menos 6, ¿sí? Entonces ya tenemos eso de ahí. Ahora 8 más 3 es 11, y 11 más 15 es 26, ¿sí? Entonces esta es la resta entre estos tres vectores. Ahora vamos a graficar. Ahora que tenemos también este resultado, nos damos cuenta que la resta tiene que darnos pues en el segundo cuadrante, ¿sí? Porque tenemos menos 6 acá a la izquierda, ¿sí? Y 26 hacia arriba, ¿sí? Entonces está en este cuadrante nuestro resultado, ¿sí? Analizando eso. Ahora pues vamos a graficar los tres vectores, ¿sí? En realidad no vamos a tomar estos vectores de aquí, estos de aquí no, porque en este caso pues no están cambiados con el signo menos, no están bajo el efecto del signo menos como están aquí, ¿sí? Entonces aquí para nosotros hacer resta de vectores de manera gráfica, pues tenemos que tomar en cuenta estos vectores de aquí ya cuando están cambiados con el signo menos, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí tenemos menos y, entonces esto es menos y. Aquí tenemos menos z y esto es menos z, ¿sí? Entonces si tomamos esto de aquí solo es más y si tomamos este de aquí es solo más z, ¿sí? Entonces por eso pues vamos a tomar todos estos valores de acá, ¿sí? Tomamos eso mucho en cuenta. Ahora para el primer vector, que es el vector x, ¿sí? Entonces vamos menos 9 a la izquierda, ¿sí? Y 8 unidades hacia arriba, entonces menos 9 y 8 unidades hacia arriba, y dibujamos el vector. Aquí pueden observar entonces el vector X, ¿sí? Entonces cuenten bien los cuadritos, no se salte ninguno para que les salga la respuesta bien. Entonces en este caso ya tengo el primer vector. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar el segundo vector, que es menos 7,3, ¿sí? Entonces menos 7 unidades partiendo desde aquí y 3 unidades hacia arriba. Así lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el vector y, ¿sí? Entonces ahora vamos a graficar el vector menos z, aquí también es menos y, no es y, ¿sí? Entonces aquí ponemos el menos z, pues es 10 unidades a la derecha, ¿sí? Y 15 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, 10 unidades de derecha, 15 arriba.
¿sí? Entonces aquí tenemos el vector menos z, ¿sí? Aquí es menos y, ¿sí? Ya lo acomodé, ¿sí? Entonces ponemos menos z. Ahora que tenemos este último vector aquí en esta saeta, ¿sí? En este punto, ¿sí? Vamos a unir, ¿sí? Este punto final con el origen, ¿sí? Y eso es todo, y ese es el resultado, ¿sí? Entre la resta de estos tres vectores x, y, z. Entonces ponemos a este vector, lo nombramos como x menos y menos z, ¿sí? Y nos damos cuenta que tiene aquí, no sé si puede observar, tiene menos 6 unidades y vamos subiendo, ascendiendo hasta 26 unidades, ¿sí? Entonces, pues, si ustedes los hacen en cuadros, en hoja de cuadros, pues les va a salir más exacto, ¿sí? Entonces vamos con el último ejercicio. Entonces, aquí en este último ejemplo me habla sobre multiplicación de vectores, ¿sí? Entonces me dice encontrar su solución analítica y gráfica. En este caso se llama por lo general multiplicación entre un escalar y un vector, es decir, entre un número y un vector, ¿sí? Entonces 4m, vamos a encontrar el módulo, ¿sí? De este vector m multiplicado 4 veces, si el vector m es igual a menos 3,5. ¿Sí? ¿A qué se referencia este 4? Pues tengo que multiplicar por 4 a ese vector, nada más. Entonces tenemos 4m, ¿sí? Y esto va a ser igual a este vector m de aquí, pero me dice que yo lo multiplique por 4. Entonces tenemos esto de aquí, nada más. Entonces, ahora el vector 4m pues va a ser igual. Ahora si voy a multiplicar esto con esto y esto con esto, entonces 4 por menos 3 es menos 12, ¿sí? Y 4 por 5 es 20, ¿sí? Y eso es todo. Entonces ya tengo pues la solución de este vector de aquí, de esta pregunta. Entonces aquí también tengo un quinto f, si el vector f es igual a 15 menos 30, ¿sí? En sus coordenadas rectangulares. Entonces el vector f es igual a ¿qué? A 15, menos 30. Y si yo le multiplico por un quinto al vector f, entonces acá también voy a multiplicar por un quinto, ¿sí? El vector f vale esto y ponemos entonces así de esta forma y listo, ¿ya? Entonces un quinto del vector f es igual, aquí vamos a multiplicar esto con los términos que están acá dentro, entonces ponemos de esta forma un quinto que multiplica a 15, ¿sí? Un quinto que multiplica a menos 30, ¿sí? Lo pongo así para que se pueda entender mejor, ¿sí? Porque son fracciones, entonces un quinto de f, ¿sí? Entonces esto es igual, aquí podemos simplificar la quinta 1 y la quinta pues es 3, siempre y cuando haya una multiplicación, eso sí. Entonces 1 por 3 es 3, ¿sí? Entonces aquí coma y simplificamos la quinta 1 y la quinta de 30 es 6. Entonces 1 por 6 es 6, pero aquí hay un signo menos, entonces sería menos 6. Ya, entonces aquí tenemos la respuesta. Ahora vamos a graficar. Entonces, para graficar los vectores, pues vamos a graficar los 4. Sí, en este caso pues sería el vector m y el 4m. En este caso sería el vector f y un quinto f, ¿sí? Para tener un mejor panorama de cómo sale esto. Entonces vamos a graficar el primero, pues que sería el vector m menos 3 unidades, ¿sí? A la izquierda y 5 hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí tenemos el vector m. Ahora vamos a graficar el vector 4m. En este caso yo le cambié de hoja, sí, porque no me da, que es menos 12,20. Entonces menos 12 unidades y 20 hacia arriba. Entonces aquí podemos ver que el vector 4m queda de esta forma y también nos damos cuenta que tiene la misma dirección y sentido, sí, que este vector m. En realidad pues es el mismo vector, sino que está cuatriplicado, es decir, su tamaño es 4 veces, ¿sí? Entonces pues eso es por lo general la gráfica de este primer vector. Ahora vamos con el otro. Entonces aquí tenemos el vector f, ¿sí? Y miren, aquí tenemos 15 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y menos 30 unidades hacia abajo, es decir, hacia eje y negativo. Entonces, pues no se puede ver claramente, pero así va a quedar la gráfica hasta menos 30. Ahora vamos a graficar lo que es este vector de aquí, sería un quinto f, es decir, con coordenadas 3, menos 6. Aquí podemos ver el vector un quinto f, ¿sí? Y nos damos cuenta que es la quinta parte, ¿sí? De este vector de aquí, f, ¿sí? Entonces, pues eso ha sido todo por hoy.
por el video. Entonces espero que les haya agradado, les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.